Bien, como lo anticipamos, vamos a hablar de la crisis energética, vamos a hablar de energía solar, eólica. Bueno, a ver, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra, posibilidades que tenemos en el país? Pero también vamos a hablar del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Ingeniero David Cohen, gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuáles son los objetivos del Consejo y desafíos? Desafíos también. El objetivo de un consejo profesional es el de proteger a la sociedad de los desvíos de los profesionales. Es decir, surge como un organismo paraestatal donde el Estado transfiere a los mismos profesionales la responsabilidad de controlar a sus colegas. Es el ámbito de acción de un consejo profesional de la capital federal, es la capital misma y los territorios federales, las actividades federales, es decir, aeropuertos, vías férreas, rutas nacionales, tribunales federales, en fin. Las actividades principales que, que amparan el Consejo Profesional, o de la cual el Consejo Profesional es más activo, son las actividades periciales, las vinculadas al tema higiene y seguridad, por toda una serie de responsabilidades, y después todo lo que son los trámites ante el Estado, donde el Estado requiere que los profesionales estén matriculados y que el Consejo garantice la idoneidad de esos profesionales para realizar la tarea. Eso es básicamente el Consejo Profesional. Permítame, ingeniero, preguntarle también, porque han evolucionado, ¿no? Los tiempos vienen cambiando de manera muy acelerada, y lo que hace 30 años era una práctica, bueno, ha quedado perimida o ha cambiado absolutamente. ¿Son consultados los consejos profesionales por los gobiernos también para que hagan sus aportes en materia, concretamente en este caso industrial, energética, o en otras materias como el Consejo de Ingeniería Agronómica, etcétera? A ver, cada consejo tiene un ámbito determinado de acción. Los ingenieros agrónomos evidentemente han asumido un rol importante en este último periodo. Tiene un ámbito donde intervienen por un lado productores, por otro lado cerealeras, por otro lado productores, los elaboradores de los distintos componentes, biocidas y demás. Entonces tiene un ámbito específico donde el ingeniero agrónomo garantiza determinados procedimientos. Ha adquirido un rol protagónico habida cuenta de lo que ocurre en lo que es el modelo productivo orientado hacia a lo primario exportador. Después tenemos los ingenieros civiles, los ingenieros, los arquitectos, agrónomos, que tienen actividades y una historia específica. Y después vienen los otros consejos donde sobresale el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica. Después vienen todos otros consejos como el nuestro, que tiene otro ámbito. Al no tener una inserción plena en un proceso productivo y no tener nosotros una interacción sistemática con el sistema productivo, con los industriales, el Consejo va, teniendo un rol, dedicado a las actividades que originalmente les he planteado. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque, por ejemplo, en este caso hablamos de consejos, pero bueno, algo similar ocurre con los colegios, ¿no? El colegio de abogados, que muchas veces se consultan, ¿no? Cuando se forman leyes, cuando se modifican leyes, códigos, son consultados. Incluso tienen participación. Sin ir más lejos, me quedo en el colegio de abogados, el Consejo de la Magistratura, tiene representación de todos los sectores, incluidos los abogados, que van también a una elección para elegir sus consejeros. Digo, por eso, ¿no? Me parece importante que sean tenidos en cuenta, y si no lo son, o no lo son lo suficiente, que los gobiernos tomen nota de esto, porque ¿quién más idóneo que el profesional? Es una buena idea, obviamente. Lo que ocurre es que hay que caracterizar cada una de estas organizaciones. El colegio en sí, el colegio en general, no solo el de abogados, ya incluye la actividad gremial. Ah, claro. Los nuestros, por ley, los consejos profesionales no tiene permitida la acción gremial.
Si se me permite una palabra fea, de facto, o de hecho, vamos a decirlo de hecho, vamos a decirlo en castellano, pueden tener... por supuesto. Tienen, por supuesto. De cierta manera defienden sus intereses, como usted dijo al principio. Pero hay dos conceptos que tenemos que manejar. Uno es el de masa crítica. Y el otro es el poder de veto, digamos, que tiene que tener una... Nosotros no tenemos ni masa crítica ni poder de veto. Entonces, uno puede tener, o una organización puede tener una opinión científicamente válida, pero si no tiene masa crítica y no tiene poder de veto, esa opinión se diluye. Yo le recomiendo, lo tendría que haber hecho al principio, pero le recomiendo que a nuestro amigo televidente, que nos ayuda a pensar semana a semana a través de este maravilloso contacto, que preste atención justamente, se detenga, y no estamos hablando de cualquier cosa, porque en el fondo lo que subyace de todo esto y la intención de estas preguntas y de este comentario es justamente la participación, ¿no es cierto? Que este país sea cada vez más democrático y más participativo y realmente sean consultados los que saben, porque se han hecho desaguisados importantes. En la Argentina tenemos una lista de acá hasta el fin del siglo como para armar de todos los desaguisados que se han cometido, porque zapatero a tus zapatos, pero en Argentina no, los zapateros justamente no son convocados para arreglar los zapatos, convocan a otros. Sí, un pequeño detalle. O los convocan cuando después se hicieron los destrozos. Al final. Al final. No, nosotros en este momento estamos, a lo largo de nuestra gestión, hemos intentado obviamente acercarnos a las distintas autoridades. Existe alguna posibilidad en este momento de tener algún acceso en ámbitos del trabajo y demás. Pero bueno, la realidad es esta, es decir, no ha habido un fluido diálogo con las autoridades a lo largo de estos últimos, si se quiere, 20 años. Claro. Distinto es, repito, cada uno de los consejos tiene una dinámica distinta. Perdón, Jorge, te monopolicé un poquito la palabra, pero bueno, no hay problema. Te toca a vos ahora. No hay ningún problema. ¿Cómo nivelar con la crisis energética que estamos viviendo en nuestro país? A ver, cuando hablamos de problemas energéticos y posibles soluciones o caminos a recorrer, estamos hablando de muchos años. Es decir, muchos años. Donde se requiere que la consecuencia inevitable es padecimiento de carencia de energía. Lo ideal sería disponer de energía abundante y barata sin subsidios. Para eso hay que trabajar fuertemente sobre la matriz energética. La matriz energética ha sido, producto de los últimos años de gestión, orientada básicamente al empleo de fósiles, centrales ciclo combinado, centrales térmicas y demás que han utilizado el fósil. Y esto tiene dos consecuencias. Uno es el tema de la contaminación y el otro gran tema es afectar el saldo a la balanza comercial. Es decir, hubo que importar energía. El otro tema no es producto del último gobierno, simplemente que en otra etapa, en otra década, se exportó energía, lo cual es una locura para un país que no somos un país petrolero, ni siquiera somos un país gasífero. Somos un país que dispone de recursos que deben ser utilizados prudentemente. Muy buena la diferenciación, y después, bueno, usted lo registra todo. Le dejo para seguir conversando después de esta pregunta. ¿Qué diferencia entre recursos y reservas? Pero bueno, perdón, le interrumpí la idea, si quieres seguir desarrollando. No, hacemos un paréntesis. Breve paréntesis. Reservas hay de distintos tipos, potenciales, reservas comprobadas y de distintos tipos. La puedo caracterizar o clasificar de distintos modos. Básicamente estamos hablando de reservas probadas. Y de las reservas probadas, tenemos las extraíbles en un momento determinado del desarrollo tecnológico y otras que son de inmediato acceso. ¿En función de qué yo defino esto? Del precio del petróleo. Es decir, si yo tengo un barril a $200, puedo sacar
cualquier tipo de petróleo. Si el barril vale $40, solo puedo tener determinado nivel de reserva. Es un tema fáctico, pero también vinculado a lo que es el precio de mercado y los costos del funcionamiento del mercado. Y recursos es cuando yo tengo una dispersión de recursos, es un concepto más cualitativo que cuantitativo. Cuando hablo de reservas es cuantitativo, tengo tal cantidad. Cuando hablo de recursos, hablo genéricamente de recursos, tengo gas. Tengo más potencialidad, digamos, sí. Una palabra que tiene más potencialidad. Exactamente. Lo otro es concreto. Yo también tengo recursos en el Paraná, tengo un potencial de 40.000 megawatts que me resolvería el problema energético. Sí, porque muchas veces se confunde recurso con reserva. Exacto. ¿No? Entonces, por eso son dos conceptos totalmente distintos. Quería aclarar eso. ¿Y energía alternativa, ingeniero? Energías alternativas, bueno, las que están hoy de moda, tenemos energía mareomotriz, tenemos energía de geotérmica, las que están hoy de más inmediato acceso y uso son la energía solar y la energía eólica. Son las dos energías que forman parte de un proceso, no van a ser, yo el lunes a las 8 de la mañana no me voy a levantar y voy a tener energía solar y eólica. Tienen otras complicaciones, son otros sistemas. Nosotros en general tenemos un concepto que, digamos, que yo lo llamaría o encuadraría en el realismo mágico. Entonces nosotros pensamos que la energía solar y la energía eólica mágicamente nos van a resolver la matriz energética. No es así. No es así. Forma parte de un proceso donde yo tengo que obtener recursos. Puedo obtener recursos exógenos o puedo obtener recursos endógenos dentro del sistema. ¿Cómo? Yo tengo la energía térmica y tengo la energía hidráulica. La energía hidráulica tiene un costo muy inferior a la energía térmica. Entonces yo tengo que empezar por modificar la matriz energética orientándola hacia la hidroelectricidad, de modo tal de empezar a tener recursos, encadenar un proceso virtuoso de inversión donde va a derivar en el uso de estas nuevas energías. Estas nuevas energías tienen hay un debate, ya no hay discusión sobre lo que viene es básicamente Hay un tema de debate porque estas energías son útiles si yo puedo producir energía, es decir, el privado puede producir energía, entonces yo necesito las redes inteligentes, las redes digitales para poder yo recibir energía y entregar energía cuando a mí me sobra. ¿Por qué? Porque el almacenamiento de energía es muy complicado porque la curva de consumo diaria, si se quiere, es variable. Entonces yo tengo que acumular energía en algún lugar. Además tenemos un problema que se da en otro, me imagino, ¿no? Le pregunto, que se da en otras actividades, que es la extensión de la Argentina y los transportes. Exacto. Lo que demanda. Por ejemplo, hablemos de las transportadoras de gas. Sí. Cuando hablábamos de la transportadora de gas sur, norte, más allá del caso Escanca y todo eso que pasó, pero digo, son extensiones exactamente, kilométricas, pero largas. ¿Cómo yo abastezco? Primero, en general, hay una distancia importante entre las fuentes y los consumos. Exacto. Ese es el primer gran tema. El segundo gran tema es los brutales desequilibrios que tiene la Argentina. La Argentina tiene concentrada la mitad de la población en un porcentaje reducido de su superficie. Y el tercer elemento es cómo yo abastezco a todo el país en condiciones razonables de energía. Claro. Para poder. Y el otro elemento que tenemos que ir pensando, y ya forma parte de, digamos, un pensamiento un poquito más extendido en el tiempo, es cómo yo intento, hay una componente política y toda una serie de complicaciones adicionales, cómo yo puedo balancear las cargas demográficas dentro del país, es decir, claro, cómo yo puedo... Y ese modo, pues es el único modo en el cual voy a poder balancear
la energía, voy a poder balancear los distintos pesos políticos dentro del país, voy a poder lograr un desarrollo genuino. Es decir, si yo no empiezo, por eso el tema multifactorial, es decir, no es un tema unidireccional, más no es un único problema. Más en un país tan extenso, tan desequilibrado demográficamente, como dice usted, y donde Puerto Madero paga tres monedas por el gas y un señor que está a 500 kilómetros debe pagar arriba de 100 pesos una garrafa. Seguro. Además de lo político, ¿no es cierto? Digo, ahora teóricamente se va a empezar a equilibrar, esperemos que se haga con prudencia, que se concrete con prudencia esta reestructuración del cuadro tarifario, pero no es el único problema. Es decir, mientras yo no genere energía abundante y barata, y a mí me tiene que sobrar la energía. Claro. Para eso, repito lo que les planteé hace algunos minutos, es necesario reformular la matriz energética. Si no hay reformulación de la matriz energética, y esto exige un trabajo intenso durante estos próximos 10 años. Ingeniero, un desafío, un minuto nos queda. Un desafío, un minuto en el Consejo Profesional. El desafío del Consejo Profesional es que sea incrementar nuestra dotación de matriculados, de profesionales que se incorporen, que el Consejo Profesional pueda ser consultor de los decisores políticos, y básicamente ampliar el espectro de actividades o de temas en los cuales está involucrado el Consejo. Estamos intentando justamente orientarnos en esa dirección. Bien, gracias David Cohen. Al contrario, gracias a ustedes. Pausa.